Saludos y bienvenidos a tu programa Vivir Intensamente. Soy José Antonio González, tu amigo y coach. Gracias por estarnos acompañando una vez más, claro, aquí en la plataforma de Grupo Radio Centro. Ya sabes que puedes estar comunicándote con nosotros para que esto sea también bastante interactivo. En Facebook nos encuentras como Vivir Intensamente, para que hagas ahí tus preguntas, tus comentarios, alguna duda o bien sugerencia de temas, pues estamos totalmente abiertos. Hoy vamos a tener un tema súper interesante. Todos nosotros a lo largo del día, a veces parece una montaña rusa en cuestión de emociones. Hay veces de que estamos muy contentos, alegres, después nos enojamos, nos deprimimos, otra vez nos volvemos a incontentar, a estar felices y esto a veces se vuelve, cuando no sabemos controlar las emociones, pareciera ser un infierno en nuestra vida si es que no las sabemos manejar. Es por ello que hoy nuestro programa son las emociones en la vida cotidiana. Para esto tenemos una gran invitada, Marjorie Alejandra Lozano Briones. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto poder estar aquí y para mí es muy importante, siempre que tengo la oportunidad, levantar la voz sobre la importancia de las emociones en nuestra vida. Así Excelente. que gracias a ustedes. Al contrario, gracias. Y bueno, pues ya sabes que empezamos siempre con una reflexión, Marjorie, siempre arrancamos con esta reflexión y ya de ahí nos vamos con la entrevista. Okay. La reflexión del día de hoy es de Daniel Kahneman. Seguramente ustedes lo conocen o han escuchado de él porque es un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2002. Y bueno, Daniel Kahneman nos dice, nada es tan grave como parece cuando lo piensas. Y me gustó esta frase para arrancar el día de hoy porque justamente de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando, es lo que vamos a estar manejando en esa emoción. Si yo estoy pensando, no va a salir algo mal, esto va a estar terrible, ya mis emociones empiezan ahí a dañarme y obviamente esto se va a ver reflejado en mis conductas, en mis acciones y en las relaciones interpersonales. En cambio, cuando nosotros tomamos conciencia de nuestros pensamientos y con ello somos conscientes de lo que estamos sintiendo, entonces va a ser mucho más fácil manejar nuestras decisiones, nuestras conductas y por supuesto las relaciones interpersonales van a mejorar. Y bueno, pues Marjorie, por eso quise arrancar con esta reflexión porque va muy ligada al tema del día de hoy, las emociones en la vida cotidiana. Les menciono que Marjorie Alejandra Lozano Briones, ella es psicóloga con especialidad en medicina conductual, que va justamente ligado a nuestro tema. Y bueno, pues me gustaría arrancar, Marjorie, con que nos explicaras qué son las emociones, porque para manejar algo, primero hay que conocerlo. Así es. ¿Verdad? ¿Qué son las emociones? Ok, las emociones son... no se puede decir que una emoción es solamente una experiencia. Las emociones son un conjunto de procesos que tienen una experiencia limitada. ¿Esto qué quiere decir? Que las emociones tienen un periodo de duración en nuestro cerebro. Pueden durar desde un instante hasta unos minutos, pero las emociones se van a vivir de acuerdo a la interpretación que nosotros tenemos de ellas. Las interpretaciones las vamos aprendiendo en el proceso de crecimiento. Por ejemplo, si en casa nos dijeron cuando éramos niños que sentirse triste está mal, cuando somos adultos interiorizamos que no debemos estar triste porque eso va a estar mal, o que las niñas bonitas no lloran. A mí así me decían en mi casa, qué fea te ves llorando. Entonces tú aprendes que llorar no es una conducta favorable para cuando te sientes triste, por ejemplo. Entonces, las emociones son un proceso, un conjunto de procesos que suceden en diferentes niveles. Por ejemplo, suceden cambios a nivel psicofisiológico. Hay una activación neuronal de diversas partes del cerebro, pero también hay una activación motora. También eso cambia la regulación, por ejemplo, de nuestra respiración o de algunas respuestas como la sudoración o los latidos cardíacos, etcétera. Entonces, las emociones son un conjunto de procesos. Hay autores que denominan como las 6 grandes, y a partir de esas 6 emociones se hace
la suma de todas las restantes. Claro, es como el arco iris, ¿no? Que son los Exactamente. colores o los colores primarios y de ahí ya se van derivando toda la Exactamente. gama de colores, al igual que en las emociones. Sin embargo, fíjate que muchas personas llegan a confundir lo que es una emoción, lo que es un sentimiento o incluso el estado de ánimo, porque hay veces que dicen, oye, mira, hoy mi estado de ánimo está como muy alegre y luego ya como que me caigo. Entonces, ¿qué diferencia hay justamente entre las emociones y los sentimientos? Y si su manejo es diferente o es igual. Me encanta tu pregunta porque además podemos profundizar en tres cosas. Las emociones son la activación psicofisiológica que sucede en el cerebro y los sentimientos son la interpretación que nosotros hacemos a lo que está pasando en nosotros. Pero además existe el estado de ánimo. El estado de ánimo y la emoción son diferentes. El estado de ánimo tiene una duración mayor. O sea, si tu estado de ánimo, por ejemplo, la tristeza es un precursor de la depresión. La tristeza como tal es una emoción. Sí. Pero si yo alargo a través de lo que pienso, cuánto tiempo estoy sintiendo esa tristeza, en vez de ser tristeza, la convierto en un estado de ánimo. Esto quiere decir que nuestros pensamientos generan a veces las emociones y a veces retroalimentamos a través de lo que pensamos estas emociones. Una cosa es lo que estoy experimentando por un evento que sucedió y otra cosa, cuánto tiempo pasó dedicándole a esto, si lo convierto en un estado de ánimo o si lo vivo solamente como una experiencia. Ajá, Esa es la fíjate que diferencia. sí, es muy interesante esto porque nos va a ayudar mucho para poderlo manejar. Incluso se vale, por supuesto, yo Claro. mencionaba que durante el día podemos tener toda una gama de emociones, a lo mejor hacia el trabajo y ahí voy angustiado y voy estresado, pero ya que vi que llegué bien, qué alivio, qué consuelo, llego muy relajado, pero luego mi jefe me dice algo y ya me dio miedo porque no lo tengo. Y ahí vamos con toda esta gama de emociones y por eso hay que diferenciarlo porque también cuenta muchísimo la interpretación, Así ¿verdad? es. Si yo digo mi jefe me llamó, seguramente es porque me va a reclamar, seguramente porque es algo malo. Es más, hoy ni me saludó, eso significa que viene de malas, pero ya eso son Así es. interpretaciones de nosotros. Entonces, de ahí la importancia de ir identificando y tomar conciencia de estas emociones. ¿Qué recomiendas para que podamos tener una mejor gestión, un mejor manejo de las emociones? Ok. Dos cosas. Primero que voy a responder esa pregunta como si estuviera escuchándome adultos. Porque el primer paso para regular las emociones es darme cuenta que estoy sintiendo algo. Entonces, tengo que observarme. Tengo que, ante los eventos que pasan en la vida cotidiana, observar y preguntarme, ¿qué estoy sintiendo? Ahora, un niño a los 5 años no siempre va a saber qué está sintiendo, pero la tarea de los adultos es otorgarle palabras para que él sepa identificar y etiquetar. Esto que sientes se llama así, para que conforme pasa el tiempo y con la práctica, entre más observas lo que sientes, mejor puedes reaccionar a lo que está pasando en ti. Ahora, el primer paso es identificar. ¿Cómo se llama esto que estoy sintiendo? Y hay que ser curiosos, porque a veces sin esa curiosidad me siento como que no sé qué me pasa. Entonces, imagínate ir al doctor, en este caso, imagínate ir al psicólogo y llegar y decir, es que me siento mal. Oye, José Antonio, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te duele? No sé, pero me siento mal. ¿Y cuánto tiempo llevas así? Híjole, más bien ya ni me acuerdo cuándo me sentía bien. Entonces, si no sabemos identificar qué nos está pasando, qué nos lo detona y desde cuándo me siento así, se vuelve mucho más compleja la regulación, porque empiezo a acumular. Entonces ya me doy cuenta que estoy enojada cuando azoté la puerta o cuando vi que José Antonio no me saludó. Entonces, qué mala onda, porque ¿para qué me invitas si no me saluda? Y ya voy a estar en la entrevista con mi cara y de malas. ¿Viste? Claro. ¿Qué pasa con las emociones que no son observadas? Se actúan. Todas las emociones a las que no le pongo atención, las voy a terminar actuando. Entonces, el primer paso para la regulación emocional es observar mi emoción, ponerle un nombre, y a mí me gusta todavía ser más específica. Podemos ponerle intensidad. No es lo mismo estar triste porque perdió la selección mexicana que estar triste porque uno de tus seres amados está en el hospital. Cuando aprendemos a ser sutiles en la identificación de las emociones, también es
como si ejercitamos el músculo interno para regularlas. Entonces, creo que eso deja bien clarito. El paso número 1 es observa lo que sientes y ponle un nombre. Si puedes, ponle una intensidad. A veces no vamos a poder, a veces vamos a tener que ir de lo general a lo particular. ¿Te sientes bien o te sientes mal? Me siento mal, ok, ese malestar se parece al enojo, ese malestar se parece a la tristeza, ¿a qué se parece? Entonces empiezas a crear nombres claros para cómo te sientes, porque también vivir sin decir cómo me siento, pues es una tragedia. Claro, entonces lo primero es ir identificando y si alguien dice, o nosotros obviamente al momento de estarlo identificando decimos, pues me siento bien o me siento mal, eso es bien qué, bien triste, bien enojado, bien alegre, le vamos poniendo. Me gustó esto que dices, ¿a qué se parece? Ese bienestar, ¿a qué se parece? ¿A alegría? A confort, a paz, o ese malestar, ¿a qué se parece? Y en la intensidad sería como el grado, es decir, estoy muy enojado, o estoy muy contento, o estoy más o menos contento, es decir, como cuando el volumen sería de si es muy alto o muy bajo. Exactamente, porque cuando ya tenemos un entrenamiento más específico en esta regulación emocional, tú vas a poder accesar a la intensidad de la emoción en la que quieras estar. Por muy increíble que parezca, en realidad, uno de los objetivos del trabajo terapéutico es que el paciente aprenda a ponerse en la emoción que quiere, en la intensidad que quiere. Así de fácil. ¿Uno puede estarse sintiendo bien en medio de la nada? Sí. ¿Uno puede estar sintiéndose mal rodeado de cosas maravillosas? Sí, todo el tiempo. El tema es que no sabemos que podemos estar así. Y hay que empezar por ponerle nombre. A lo mejor del 0 al 100%, ¿qué tan mal te sientes? No, pues un 99%. Ok, ¿qué está pasando? Y entonces vas interpretando qué le está pasando, porque habrá gente que me dirá, estoy súper triste, 99, 100% triste, porque me dejó mi novio. Ok, ¿y por qué crees que esto es una tristeza tan extrema? No, pues porque yo en mi casa aprendí que si el novio te dejaba, era lo peor que te podía pasar. Ah, ok. ¿Y qué va a pasar el día que no estén tus padres o algún otro ser querido? ¿En qué nivel de emoción vas a estar? Entonces, la idea de ponerle intensidad a las emociones es colocarlas en un rango manejable. Claro, o alguien a lo mejor dice, bueno, eso sí sería todavía más, sin embargo, en este momento, para mí, me estoy sintiendo muy mal, a lo mejor ahorita es un 100. Claro. Pero pasa el tiempo, una semana, 2 semanas, y ya eso ya bajó a un 50 o a un 20. Esto significa que en este momento a lo mejor me duele mucho, pero no significa que va a ser un dolor por mucho tiempo. Exacto. La intensidad de la emoción también depende de en qué etapa de la emoción estás, por así decirlo. Si nosotros contemplamos, como dice un autor que se llama Robert Leahy, que las emociones son como una ola, cuando estamos en el pico de intensidad más elevada, la emoción, cuando estamos hasta arriba, difícilmente es controlable. Pero si nosotros aprendemos, por ejemplo, cómo llegar al enojo del 0 al 100, ya sabemos que no vamos a actuar en el 100 del enojo, porque en el 100 del enojo es como actúan todos los automovilistas de nuestra ciudad. Todo el mundo va enojado en un grado 100 y actuando su enojo mal. Entonces, si yo ya sé que salir al tráfico de la Ciudad de México me va a poner incómoda, entonces me prevengo. Voy a salir con tiempo porque ya sé qué eventos me enojan y no necesito llegar al pico más alto de la emoción para tener una reacción. Claro, y lo mismo sucede en la vida cotidiana cuando nos relacionamos con alguien, puede ser la pareja, los hijos, los compañeros de trabajo, los clientes, y que nosotros estamos percibiendo cosas, porque de hecho lo que nos afecta no es tanto lo que sucede, el evento como tal, sino lo que estamos interpretando. Correcto. Y eso es lo que nos va a llevar a ese sentimiento que decías. Ahora nos hablabas que hay 6, ¿verdad? Sí. 6 emociones. ¿Cuáles son para que de ahí podamos nosotros ir identificando y puede ser mucho más fácil ir manejando estas emociones? Sí, mira, son 6 y cuando tú hablas de manejo, a mí se me ocurren 2 cosas. Sí. Porque las podemos aprender a regular en nosotros, pero también
la verdad es que a veces las utilizamos desde un lugar incorrecto. ¿A qué me refiero? Las 6 grandes emociones son sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo y alegría. A ver, una vez más, ¿cómo es? Sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo y alegría o felicidad. Alegría o felicidad. Todas las otras emociones son la combinación de estas emociones básicas, como dijo José Antonio. Y nosotros podemos aprender a regularlas. Es indispensable entender que las emociones corresponden a la naturaleza humana. No le va bien a un humano no sentir. De hecho, cuando una persona tiene problemas con las emociones, porque las intensifica o porque las suprime o porque no puede sentir ciertas emociones, empiezan las patologías. Yo les digo a mis pacientes a veces, ¿qué crees que sea capaz de hacer una persona que no siente culpa, por ejemplo? Entonces ellos ya piensan, o sea, las emociones sí sirven. Todas las emociones tienen una función en particular. Vamos a aprender un poco sobre cuál es la función de estas emociones y cómo las podemos utilizar como una herramienta para mejorar nuestra vida cotidiana. Claro, pues eso va a estar súper interesante. Así que, ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresando nos comentas, nos vas enseñando cómo poder expresarlas de la mejor manera? Porque no hay emociones ni buenas ni malas. Correcto. Simplemente va a ser lo importante cómo las estamos expresando. Sí. Vamos a la pausa, ya regresamos, sigue aquí en tu programa Vivir Intensamente. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en tu programa Vivir Intensamente. Hoy estamos tocando un tema súper interesante que son las emociones en la vida cotidiana. Interactúa con nosotros en Facebook, comparte, estamos como Vivir Intensamente para que ahí nos hagas tus comentarios. Hoy tenemos a una gran invitada, Marjorie Alejandra Lozano, que es psicóloga con especialidad en medicina conductual y ella además colabora en la clínica Edgar Dowling. Entonces, pues hay que aprovecharla al máximo para que podamos aprender sobre este manejo de las emociones. Y bueno, pues antes de la pausa, Marjorie, estábamos comentando acerca de la importancia de expresar las emociones para que no se acumulen, no nos hagan daño, obviamente, porque algo que no se expresa, pues nos va a afectar a nosotros. ¿Qué recomiendas entonces? Una vez que ya identificamos, ya estoy sintiendo esto, ya incluso vi el grado de intensidad, decíamos no hay emociones ni buenas ni malas, simplemente es lo que yo estoy sintiendo. ¿Qué recomiendas para poder expresarlas de la mejor manera? Ok, bueno, me gustó mucho, José Antonio, cómo dijiste que no hay emociones buenas ni malas, pero en la literatura de investigación las divide en bloques de cuando las experimentas se sienten agradables, como la alegría, y otras que cuando las experimentas se sienten desagradables, como la tristeza, el enojo, el asco, pero hay una emoción en medio que es una emoción neutra, y esa es la sorpresa. Como bien lo decías, ninguna emoción es buena ni mala, todas las emociones tienen una función. Y es importante saber que tienen una función para que cuando me toque expresarla, lo pueda hacer con naturalidad. Entonces, hay 2 formas de expresión nada más, verbal y no verbal. La expresión no verbal incluye gesticulaciones, mover los ojos, a veces hasta como tronar la boca. En general, nuestro cuerpo no puede mantenerse sin expresar una emoción. Esto lo saben todas las personas que se dedican, por ejemplo, a hacer discursos políticos, saben perfectamente qué deben de decir en qué momento y cómo no deben de moverse para que lo que transmitan sea creíble. Sí, con mayor impacto, que tenga esa congruencia en nuestro lenguaje verbal y el no verbal. Exactamente. Ahora, muchos de este lenguaje no verbal, cuando estamos proyectando emociones, lo hacemos de forma inconsciente. Por eso es que podemos detectar cuando alguien nos está mintiendo. Bueno, las mujeres son mejores para eso, ¿no? Saben cuando alguien está mintiendo, a los hombres nos cuesta más trabajo el detectar una mentira. Pero justamente tiene que ver porque lo estamos expresando con el cuerpo. Eso es obviamente cuando no somos conscientes de ello. Pero hay ocasiones en las que, por ejemplo, el enojo. Y hay personas que quieren
prácticamente aventar o golpear algo o a alguien en el peor de los casos, y eso pues va a ser muy evidente. Sí. Ese es en lo no verbal. Sí, pero a nivel verbal es súper simple la expresión. El problema viene de dos formas. Uno, que hayamos crecido en un ambiente que invalidaba mi expresión. A veces yo tengo pacientes que me dicen, es que yo le quiero decir a mi esposo, yo le quiero decir a mis papás lo que siento, pero cuando les digo se enojan. Entonces, cuando yo recibí sin querer queriendo un entrenamiento donde expresar mi emoción era aversivo, entonces aprendí que no era bueno expresarlo. Y aquí vamos a partir del punto donde con toda la responsabilidad hay que crear ambientes donde sea válido que las personas se expresen. Insisto, la expresión que se haga no es buena ni mala. Es importante que la gente sepa que tiene chance de hacer algo con su emoción. Y a veces podemos expresar cuando nos da pena, por ejemplo, a través de un mensaje escrito. Conforme nos vamos entrenando y nos vamos entrenando y nos vamos fortaleciendo, podemos hacer esta expresión verbal. ¿Sabes qué, José Antonio? Cada vez que tú haces tal, yo siento tal. Porque para mí significa que lo que tú haces, y entonces ya das tus razones. Pero es así de simple. Que sepas que tienes chance de hacer algo con tu emoción, y una de las cosas que puedes hacer es expresarla. Aquí el segundo problema, el primero es cuando crecí en un ambiente donde invalidaban lo que sentía, y el segundo problema es cuando en la fusión de entre lo que estoy sintiendo empiezo a expresar de formas disfuncionales. ¿Qué te parece expresar tu enojo aventando un zapatazo? Es una forma disfuncional. ¿Qué te parece gritar? Recordarlo miles de veces. Esas son formas disfuncionales, pero esas formas disfuncionales vienen de la fusión de que cuando estoy enojada, te lo dije porque estaba enojada. Y eso no justifica tu mala expresión emocional. O sea, es absolutamente válido que te enojes. Lo que no es válido es que cuando estés enojado me avientes un zapato. Claro que viene ya ahí la violencia. Correcto. Ahora, hay dos puntos muy importantes que nos estás comentando. Uno de ellos es, pues, decirlo de la mejor manera, es decir, gestionar esta emoción. Y ahorita nos diste algunos puntos porque se habló por uno, lo que incluso está significando para nosotros. Sería muy importante si nos vuelves a mencionar esos puntos, porque no se trata de gritar o de ofender a la otra persona, sino con estos puntos. Eso es por un lado. Y por otro, mencionaste que la parte escrita, cuando alguien está practicando y que se está entrenando y dice, bueno, antes de gritar o antes de esto, lo hago por escrito. Eso que se hace por escrito, ¿se le da a la persona? Puede ser que yo le mande un mensaje, o eso solo lo escribo yo. ¿Cómo es esto de lo escrito? Y luego ya nos vamos a la técnica, a la estructura de la técnica para expresarlo mejor. Me encanta la pregunta porque la expresión emocional no se hace solamente para emociones desagradables. Yo, por ejemplo, he visto en algunas personas cercanas que les cuesta trabajo expresar la gratitud o que les cuesta trabajo expresar el amor que sienten. Entonces yo les digo, oye, deberías acercarte a tu hermano y decirle que estás súper agradecida por lo que hizo. Es que me da pena. Entonces nos da pena expresar una emoción agradable como la gratitud. Y ahí partiría un pasito para atrás. Cuando yo me siento a escribir lo que siento, lo puedo hacer solo para mí. Solo para yo, como si tengo un diario en el que puedo reportar, para mí esto significa esto. Pero a veces la expresión de la emoción sí tiene que ver con otra persona. Y ahí yo diría que se redacta diferente. Si lo haces para ti, es un ejercicio como de catarsis en el que solamente dices y dices y dices lo que para ti significan ciertas cosas. Pero si lo vas a redactar para alguien más, la escritura cambia. Claro. Empiezas a articular, incluso se articulan áreas diferentes del cerebro porque se involucran otras cosas, pero partiría del punto, ¿a quién lo quiero expresar? Primero, ¿lo quiero clarificar para mí o se lo quiero decir a alguien? Si lo quiero decir para mí, lo voy a decir como lo siento. Es algo como catarsis, ahí no importa lo que yo Exacto. diga y ahí lo voy expresando todo esto porque no se lo voy a entregar. Ahora, al final, vamos a pensar que fue algo muy catártico, ahí ofendí, en fin, lo que sea, porque es catarsis. Al final, ¿qué se hace? ¿Se rompe? Depende. Creo que
Hay técnicas, por ejemplo, en las que tú puedes escribir y quemarlo, o romperlo, o lo puedes, los tanatólogos usan esas técnicas como de quemarlo y entonces las cenizas representan ciertas cosas, Sobre depende, todo cuando es el cierre de un duelo, ¿no? Porque es correcto. algo significativo, algo que no le dijiste a ese ser querido y bueno, Ujú, pues se hace un ritual de despedida que es ujú. bastante emotivo, bastante bueno. Pero hay veces que es simplemente el enojo, porque en el día va a haber muchas cosas que nos van a molestar, que nos vamos a frustrar y a veces queremos descargar esto, Ujú. ¿no? Entonces ahí, Depende si la persona quiere hacer un ritual o no. Te voy a compartir algo. Yo siempre sí, les digo a mis pacientes, les recomiendo muchísimo tener un diario, porque cuando tú articulas lo que significan ciertas cosas para ti, a veces te puedes hasta desafiar. Ok, seguramente la vida me va a volver a presentar esta circunstancia, pero yo ya no quiero reaccionar enojada como siempre lo hago. Entonces, si tú vas a tu diario de hace 3 años, puedes checar hace 3 años cómo le hacía con el enojo y ahora cómo lo estoy manejando. Entonces depende, si la gente quiere hacer algo con la hoja en la que escribió la tristeza, perfecto. Si la gente quiere hacer algo con la hoja con la que escribió su enojo, pero depende. claro, y si no, es un diario de emociones, de sentimientos que vamos nosotros ahí llevando y que nos sirve como un monitoreo para ver cómo lo estaba manejando antes, cómo lo estoy manejando Ahora, ahora. ¿y qué te parece ponernos una meta? ¿Cómo me gustaría reaccionar cuando me enojo? Y esto es un tanto delicado en cuanto a que todas las filosofías y sabidurías espirituales generan un ideal. La realidad es que la naturaleza de las emociones, pues no es que sea racional. Entonces, no siempre vamos a poder reaccionar como nos gustaría. También es un derecho asertivo no ser asertivo, pero tener un parámetro de lo que nos gustaría nos mantiene acercándonos a eso. Ah, ok, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces eso es en cuanto a la parte escrita. Correcto. Ya que nos sentimos bien, nos sentimos más preparados, que la emoción bajó, porque es Ujú, importante que claro, cuando vamos a hablar con alguien no esté al tope el enojo, así la es. alegría, la tristeza. Ya que está bajo control, nos mencionaste ahorita como una serie de estructura, una Ujú, estructura, ¿no? ujú. Para poderlo expresar. Sí. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pues muy fácil. Cada vez que tú haces, yo me siento, entonces ya pones el nombre de la emoción. Claro. Entonces, lo primero es como la conducta específica, ¿no? No es cada vez que tú me haces enojar o cada vez que tú eres un irresponsable, porque ahí ya Ujú, lo estoy etiquetando, más bien exacto. sería sobre la conducta. Por ejemplo, cada vez que tú llegas tarde o cada vez que tú me gritas o cada vez que tú haces tal acción, Sí. nos vamos a una conducta, ¿verdad? En específico, porque no, tampoco es que vamos a poder luchar todas las batallas en un momento. Entonces, yo lo diría así. Cada vez que tú llegas y no me saludas, yo me siento triste porque siento que no te importo. Entonces, me gustaría que cuando llegues pongas atención y me saludes, porque si no me saludas, no siempre voy a sentirme triste, pero me sentiría mejor si me saludas. Y entonces eso ayuda también a diferenciar lo que el otro hace y yo cómo decido reaccionar a lo que el otro hace. Porque aquí ya se empieza a poner truculenta la cosa. Por Sí. ejemplo, piensa en una relación de adolescentes. Es que quiero que borres a todos tus amigos de Facebook y Twitter e Instagram porque ¿por qué les estás hablando? Es que cada vez que tú les escribes yo me siento insegura. Ok, ¿quién es el responsable de hacer algo con esa sensación de inseguridad? ¿El novio que está platicando con amigos o yo? Sí, o la novia celosa, ¿no? Bueno, yo no soy, No, 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 bueno, me pero refiero en el caso sí, del sí, en el ejemplo, supuesto. que la novia celosa que le dice, oye, no Claro, estés subiendo esas fotos o por qué le ujú, estás hablando a ella, claro, entonces ahí quien realmente tiene que hacer algo con ello sería la novia, ¿no? exacto. Pero también es importante que exprese, porque si ella no dice que se siente celosa, va a empezar a actuarlo y va a tener algunas conductas, por ejemplo, hipervigilantes. Em, no es que esté mal sentir celos, pero la forma en la que busco que validen mis celos puede ser problemática. Claro. Ahí cómo sería, por ejemplo, entonces, o sea, la novia está sintiendo esos celos, pero en lugar de reclamarle y de exigirle que haga eso, con la estructura, ¿cómo quedaría?
¿Sabes qué? Cada vez que yo veo que estás escribiéndole a tus amigas, a mí me parece que tienes una intención oculta que no es de ser amigos y me siento celosa. Me gustaría platicar sobre eso. Entonces, das pie a que el otro hable. Y eso no es muy fomentado en nuestra sociedad. Yo hasta les digo a mis pacientes a veces, hay que estar abiertos a pasar una hora incómoda hablando de cómo nos sentimos. Ay, no, pero es que me vas a decir, ya vas a empezar con tus cosas. No, hay que estar abiertos, porque si no hay disposición para experimentar la incomodidad, no hay relación. O sea, Claro. si no hay apertura, no hay nada. Oye, me parece súper interesante porque abres esa parte a lo que nos molesta, como lo oscuro que a veces no se dice, pero Ujú, sí se actúa claro. con resentimiento, con conductas ahí que tienen otro interés y que, Ujú, no, yo te dije esto, pero lo dije con esta otra intención, o ujú. entonces me parece muy bien. Además, algo que se me hace fundamental, que lo estás diciendo de una forma muy asertiva en el sentido que ni te estás poniendo como víctima de, ay, es que claro, otra vez yo quedo mal, Ujú, ni lo estás poniendo con una agresión y tienes que hacer esto, sino desde una madurez en donde ujú, tú eres importante ujú, y yo soy importante. claro. Y este evento específicamente a mí me hace sentir esto, soy importante, pero Ujú, tú también eres importante. Por eso es que quiero que lo hablemos, de claro. tal forma que lleguemos a un acuerdo. Y a veces en los acuerdos hay que tener en cuenta que son tres esferas. Pareja uno, pareja 2 y la relación. A veces pareja uno va a tener que hacer esfuerzos para regular esos celos. Y le puede decir abiertamente, a ver, mi amor, lo que me gustaría que pasara es A, B, C y D. Me gustaría que tú me ayudaras a trabajar con mis celos de esta manera. La responsabilidad es mía. Pero estamos en función de la relación. Porque entonces si yo no quiero hacer nada con mis celos y no voy a cambiar y entonces hazlo tú, no hay relación. Claro. Y aquí entonces fíjate algo muy interesante, es que no solamente voy a cambiar mis conductas porque tú lo estás pidiendo, sino porque existe un compromiso Ujú, hacia la relación. Es decir, tú eres importante, yo soy importante, pero tenemos un lazo que nos une, que es un compromiso hacia la relación. así es. Fíjate, está interesante porque esa es justamente la forma correcta para poder expresarlo y que no estamos ni a la defensiva ni nos estamos poniendo como víctimas. Ujú, Me gustaría, vamos a ir ahorita a una pausa, sí. pero me gustaría que regresando veamos ahora algunas estrategias, sobre todo lo que hacemos mal, algunas Ujú. estrategias erróneas para poder manejar mejor nuestras emociones. ¿Te parece? Me encanta la Bien idea. amigos, pues vamos a una pausa y regresando seguimos hablando de las emociones en la vida cotidiana. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en tu programa Vivir Intensamente. Hoy estamos tocando un tema súper interesante que es las emociones en la vida cotidiana. Está con nosotros Marjorie Alejandra Lozano, que ella es psicóloga con especialidad en medicina conductual. Ya sabes que puedes interactuar con nosotros, Vivir Intensamente es nuestra página en Facebook para que ahí interactúes o bien directamente en la plataforma de Radio Centro. Ahora, si tú nos estás viendo en YouTube, porque también estos programas los estamos subiendo a nuestro canal, Vivir Intensamente TV, bueno, pues dale suscribirte para que también te lleguen las notificaciones cada vez que subimos los programas y también esa es otra forma de interactuar. Y bueno, pues Marjorie, antes de la pausa mencionamos que cuáles serían estas estrategias, porque muchas de las estrategias que nosotros tenemos para manejar las emociones, pues no es una metodología de inteligencia emocional, sino todo lo contrario, es lo que aprendimos de nuestros padres, de nuestros hermanos, que obviamente no tienen estas técnicas o esta metodología y lo hacemos ya sea de forma agresiva, desde hacernos las víctimas, Claro. desde la manipulación. Entonces, me gustaría que nos pusieras algunos ejemplos de las estrategias erróneas que utilizamos y cómo las podemos transformar y cambiar para un mayor provecho tanto de nosotros y de las relaciones. Ujú, ok, una de las estrategias
problemáticas para expresar nuestras emociones más comunes es alzar el tono de voz. Alzar el tono de voz y gritar porque estoy enojada y porque te lo digo yo. Y empezar a hacer esta clase ¿no? de manoteos. Por ejemplo, si hay niños en sus casas, cada vez que yo estoy manoteando y cada vez que yo estoy levantando el tono de voz, el niño se moldea de que cuando estoy enojado, hago esto. Y es la última vez que te permito. Y entonces, por ejemplo, los niños aprenden que poner límites es incómodo porque todas las veces que me pusieron límites me lo dijeron con un manotazo y me lo dijeron a gritos. Una forma de no expresar la emoción alzando el tono de voz a veces es, ahorita no puedo hablar. Tomarnos un tiempo fuera antes de venir y decir por qué estoy enojada. Pero no todas las veces tenemos que reaccionar al momento en el que tenemos o al momento en el que estamos sintiendo la emoción, porque incluso el cerebro, acuérdense que las emociones son un proceso fisiológico. Cuando estamos enojados, por ejemplo, muy enojados, el cerebro, la parte frontal, que es la del pensamiento, deja de pensar. Entonces, todo lo que digas mientras estás en el pico de intensidad de la ola del enojo, va a estar desconectado. Y después, oye, ¿por qué me dijiste esto? Ni me acuerdo que te lo dije, correcto, no te acuerdas porque no estabas pensando. Entonces, a veces hay que darnos cuenta si es el momento de decirlo o no. Y si no es el momento, entonces un tiempo fuera, vas y escribes por qué te sientes tan enojado y en otro momento expresas por qué te sientes así. Claro, porque fíjate, esto que mencionas es importante porque yo lo veo, la analogía que pongo es como el sub y baja, esos juegos de que cuando uno está arriba, el otro está abajo y así van jugando. Entonces, cuando la emoción está muy arriba, nuestra parte racional, nuestra inteligencia racional está abajo, entonces decimos puras cosas que se están desbordando, puras cosas de catarsis. A veces es al revés, cuando somos únicamente la razón, la parte analítica, lógica, le bajamos a la emoción, pero a veces las personas nos pueden sentir distantes o demasiado frías o como que no hay esa empatía y esa comprensión. Y aquí lo ideal sería ese equilibrio. Así es. Otra de las estrategias disfuncionales para expresar es la queja. Y es bien común las quejas. O sea, a veces, si nos volvemos más conscientes y más conscientes y más conscientes de nuestras emociones, también nos volvemos conscientes de qué tanto nos quejamos y de qué tanto las personas a nuestro alrededor se quejan. Entonces, tenemos el típico amigo o la típica conversación donde una persona solamente habla de lo que está mal. No, pero es que ya ves que nuestro país y nuestro gobierno, sí, pero ¿y tú qué vas a hacer? No, pues ya no se puede hacer nada. Entonces, se viven en una constante queja y la queja te drena. No es que está mal reportar, poner una banderita y decir, esto no me gusta, hay que mejorarlo. Pero si vamos a quejarnos, vamos a después de la queja poner una conducta que solucione lo que me molesta. Claro, es decir, se vale quejarse, pero también llevar una sugerencia. Así o sea, es. si yo voy con mi jefe, le digo, oye jefe, es que mi compañero no está haciendo nada, yo tengo mucho trabajo, sin embargo, sugiero esto. ¿Qué te parece si en una junta equilibramos cargas de trabajo y mejor lo hacemos en una integración? O igual hacia la pareja, lo que tú mencionabas hace rato, por ejemplo, en los celos, en lugar de quejarse, es que tú siempre estás haciendo esto, o tus fotografías, o lo que pones, oye, mira, sugiero esto, ¿qué te parece si? Y ahí van llegando a este acuerdo. Exactamente. Otra de las estrategias disfuncionales es criticar a la persona cuando me dice algo. Oye, pero vamos a pensar que viene José Antonio y me dice, Marjorie, para mí es importante que llegues temprano, por favor, llega temprano. Uy, mira quién lo dice, el rey de la impuntualidad. Claro que no voy a llegar temprano. El día que tú llegues temprano y te pares temprano, ese día yo voy a hacer algo diferente. Criticar sin atender el mensaje que me están dando es una forma disfuncional. Creo que la forma más asertiva de responder es con un gracias por tu comentario. Así es. Pero ahí, por ejemplo, cuando dices, ok, gracias por tu comentario, ¿y se genera un compromiso o simplemente es así, bueno, gracias por el comentario y ya veré si llego? No, me encanta porque en realidad creo que la mejor disculpa
es el cambio de comportamiento. Entonces no se trata de cuántas veces me puedo disculpar y cuántas veces hago como que me comprometo. O sea, del pensamiento a la acción es como de una. Claro que hay un compromiso, pero también es bien importante que sobre todo los que son mamás y papás sepan esto, porque casi nunca se dan cuenta que critican a los otros delante de los niños. Entonces el niño aprende a decir, ay, pero la maestra me está diciendo, pero la maestra ¿qué? Y entonces, si tú como mamá o tú como papá dices, ¿sabes qué? Esta no era la forma correcta de expresarme. Lo que tú me estás diciendo es válido o es válido para ti. A lo mejor para mí no es válido, pero lo respeto. Saco el mensaje y respeto a la persona. Es importantísimo y hay que enseñárselo otra vez así a los niños. No criticar y no invalidar a la persona por el mensaje que me está dando. Claro. Así de simple. Y muy de forma consciente y responsable hacer algún cambio, porque no es nada más, sí, ya te entendí, sí, gracias. A lo mejor no discutimos, pero no estoy haciendo ningún cambio y eso a la larga va a deteriorar esa relación y esa credibilidad que tenemos nosotros. Así es, y además como que nos posiciona en nuestra mente nada más, en un lugar donde sentimos o pensamos que podemos juzgar y criticar. ¿Y qué? Que el otro también llegue tarde. A mí me están diciendo yo porque llego tarde. Claro, entonces, ¿de qué me responsabilizo? Normalmente, pero él está peor. Exactamente. ¿Y tú quién eres para decirme? Quien seas. O sea, acepta el mensaje. Si no sabes qué decir, gracias, punto. Gracias. Y ya te incomodará, te enojará, tendrás que hacer algo y después venir a decirle, oye, es que cada vez que me regañas en público, me siento incómoda, entonces porfis regáñame en privado o lo que sea. Claro. Pero bueno, esa es criticar a las personas porque no me entienden o porque me están incomodando, es una forma disfuncional. Otra de las formas disfuncionales más comunes es hacer como que lo peor me está pasando. Hacer que lo peor que es, y se parece a la victimización. No, es que ¿cómo yo voy a poder vivir sin ti? ¿Y cómo voy a poder sobreponerme? Mira, los seres humanos nacemos con una dotación de resiliencia. Entonces, sea lo que sea que estás pasando, vas a poder recuperarte. Pero es lo peor que me ha pasado, es lo peor hasta ahora. Vamos a encontrar la forma para que te recuperes. Porque si tú empiezas a usar la tragedia que estás viviendo para generar lástima en los otros y entonces que los demás vengan a decir, pobrecita, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hago por ti? Y entonces tú no te muevas, empiezas a manipular para que los demás hagan por ti lo que tú no estás haciendo por ti. Si te está pasando algo, ok, vamos a trabajar sobre eso y me enfoco en resolver el problema. Pero no te enfoques tú en usar lo que te está pasando para no ser un adulto consciente. Claro, y lo que es peor es que cuando se le sigue el juego a esas personas, entonces aprendieron, mira, cada vez que yo digo, esto es lo peor que me ha pasado y nadie me comprende y esto, vienen y me rescatan, pues lo sigo utilizando como una estrategia de solución de problemas en lugar de responsabilizarme y de trabajar internamente en mis recursos para seguir avanzando y creciendo. Así es, no solo para trabajar en lo que respecta a mi emoción, sino también, como lo dices, para enfocarme en resolver el problema. Otra muy común, sí. ¿Qué te parece una estrategia disfuncional que es hasta chistosa? Amenazan con lastimarse a sí mismos. Hasta dar risa, ¿sí o no? Sí. Bueno, está yo creo que es el top, ¿no? El de, si me dejas, me suicido, ya no tiene caso seguir viviendo. Digo, va desde ese nivel máximo hasta cosas a lo mejor, bueno, si no, entonces, no sé, me corto, me pego, hago tal cosa. O hay formas todavía más sutiles. Es que como mi mamá me regañó, pues yo no voy a bajar a cenar. Oye, pero el que se queda sin comer eres tú, o sea, vas a tener ahí una baja calórica que te va a afectar y te vas a decir, sí, pero estoy enojado. Y entonces empiezas a castigarte por no saber qué hacer con el regaño de tu mamá. A lo mejor te regañó de una forma disfuncional también, ¿no? Pero lastimarte o amenazar con lastimarte es una estrategia que no le sirve a nadie. Y a nadie le funcionamos siendo víctimas, a nadie le funcionamos catastrofizando, haciendo que lo peor que nos está pasando, porque en realidad, ¿qué es eso tan grave como con tu reflexión decías?
Así es, porque esto lo hemos ido aprendiendo. El problema es que a veces nuestros papás, pues antes no había Ujú, toda esta educación, todas estas técnicas al alcance como están ahora. Antes podía haber un cierto pretexto o justificación, pero ahora con programas como este, pero también hay muchos libros, también hay claro. muchas técnicas que ya están al alcance y que no solamente se trata de que los hijos aprendan a gestionar sus emociones, sino también los papás porque son los pilares, son los que van poniendo ese ejemplo a los hijos. Sí, pero yo iría un poquito más allá porque no creo que tengas que tener un pilar para tú ser responsable de ti. O sea, creo que todos aquí somos hijos. Todos como hijos tenemos la posibilidad de hacer lo mejor que podemos hacer con lo que nuestros padres nos dieron. Y a veces eso implica ir más allá de lo que ellos pudieron hacer. Pero yo no puedo limitar el potencial que tengo por lo que me alcanzaron a dar o Claro. no. Pero eso ya cuando tenemos cierta edad, pero niños Claro, que son más pequeños, que sí dependen completamente de los papás, pues claro. es mayor todavía el compromiso, la responsabilidad de los Sí, padres. sí, y si los papás no tienen, entonces como sociedad nosotros tenemos una responsabilidad hacia los niños que están emocionalmente más vulnerables, Ok, como sociedad. claro. ¿Hay alguna otra estrategia errónea que caigamos en ella y que digas, oh, mira, esta es de las más comunes también y que hay que eliminar? Sí, hacer pucheros. Cada vez que estoy en una conversación y entonces mi jefe me dice algo, "Ush", y le volteo los ojos o le trueno la boca, estas gesticulaciones em, en realidad no son funcionales. Son casi inmediatas, ¿eh? Son casi inmediatas, pero no funcionan en cuanto a, no es lo mismo decir, José Antonio, cada vez que tú haces esto me enojo, a estar haciendo caras y caras y caras y caras todo el santo día. Entonces podemos expresar, esto no me gusta y también elegir cuándo y en qué momento voy a expresar que no me gusta la forma en la que hablas. Porque a lo mejor no me gusta una cosa en específico, y esa cosa en específico la haces 500 veces al día. Entonces, Claro. 500 veces al día no voy a estar haciendo una cara, como dicen por salud mental. Así es, claro. Muy bien, muy bien. Entonces, para ir concluyendo, sintetizando, Ujú. ¿qué recomendarías para ir manejando de la mejor forma nuestras emociones? Porque bueno, ahorita me quedé, que hay veces que incluso se justifica cuando algo nos sale mal o estamos pasando por una situación triste, algún conflicto y también no se pone de pretexto a veces hacia Ujú. los demás, pero lo que es peor, que aprendemos que cada vez que nos ponemos como víctimas, los demás nos van a estar rescatando y caemos en una codependencia. Así es. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para cambiar o salir de esa codependencia o estas estrategias negativas y adquirir mayor madurez, mayor inteligencia emocional en nuestras relaciones? Yo qué recomendaría, antes de otra cosa, eh, darnos la oportunidad de ese autoconocimiento. A veces no tenemos el chance de conocernos y de tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos un buen amigo. Si nosotros nos damos esa oportunidad, no todas las veces voy a poder expresar bien mi enojo y no todas las veces voy a poder tener estrategias funcionales para expresar cómo me siento. Pero si me trato como un buen amigo y tengo esa disposición de apertura a mi propio crecimiento, entonces puedo ir con un especialista. ¿Sabes qué? Yo no sé cómo regular mi enojo, yo no sé qué hacer cuando estoy triste, voy con un especialista. Primero, tener la apertura con nosotros y después buscar un especialista que me enseñe. Esas son las dos que yo recomendaría. Excelente, pues te agradecemos muchísimo, Marjorie, todas estas técnicas que compartiste con nosotros. Amigos, espero que se lleven estas técnicas, que se pongan en práctica para poder mejorar nuestra calidad de vida. Así que gracias, Marjorie, por habernos Un acompañado y placer. espero que vengas en otra ocasión al Muchas programa. gracias. Con Eso, muchísimo de gusto. verdad, muy, muy, muy interesante las técnicas que nos diste. ¿Ok? Marjorie Alejandra Lozano Briones, psicóloga con especialidad en medicina conductual y también trabaja en la clínica Edgar Dowling. Sí. Bien amigos, pues estamos llegando al final del programa. Si te gustó el programa, compártelo en tus redes sociales, en Facebook, Vivir Intensamente. Ahí nos puedes localizar, puedes estar compartiendo y en nuestro canal
de YouTube, Vivir Intensamente TV. Se despide tu amigo y coach José Antonio González. Recuerda, la vida es hoy, a vivir intensamente.